En el vídeo pasado os mostré una marca que me está gustando muchísimo, que como ya comenté va a desplazar a muchísimas marcas del mercado porque lo está haciendo muy bien, porque tiene un portfolio muy amplio, porque va desde lo más enterprise, lo más top, pero muy top, hasta usuario doméstico, pasando por integradores, por instaladores, por pymes, Soho, es decir, tiene un catálogo muy potente, su hardware es de una calidad tremenda, como ya vimos cuando hacíamos el roaming, cuando hacíamos el cambio de un punto de acceso wifi a otro que no perdía ningún paquete. Vimos que tenía muchísimas herramientas que son todas gratuitas, vimos lo que era Heatmap, el mapa de calor, que eso puede venir muy bien a la hora de hacer un diseño, vimos también cómo era la instalación, que en un despliegue es realmente trivial, se hace con un código QR y ya está. Vimos la diferencia que había entre las dos marcas, entre Ruggie y Reggie, realmente es una, pero bueno, tiene como dos divisiones. He recibido muchísimas preguntas y ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues bueno, vamos a profundizar un poquito más porque me lo habéis pedido, vamos a ver cómo sería una instalación un poquito más completa, porque lo que vimos fue muy de pasada, realmente hay muy poco que explicar porque vais a ver que se hace con un código QR, también lo podemos hacer con un punto de acceso Wi-Fi, también vamos a ver cómo es la interfaz gráfica porque no la llegamos a explicar, se vio por encima en algún vídeo, pero bueno, realmente no he explicado la interfaz gráfica, vais a ver que es muy clara, que es muy sencilla, que tiene dos tipos de conexión, que sería a través de la nube, que es también gratuita, también lo podemos hacer en local, así que bueno, si quieres aprender más sobre Ruggie, sobre Reggie, es la misma marca, quédate y empezamos. Vamos a ver cómo es el despliegue con Ruggie, vais a ver que realmente es como se vio en el vídeo, se vio muy de pasada, pero vais a ver cómo realmente es muy sencillo. Tenemos dos maneras de hacerlo, uno que sería con un QR, con los QR que lleva cualquier dispositivo de Ruggie, o también a través de una Wi-Fi, es decir, un punto de acceso Wi-Fi, también podemos hacerlo. Vais a ver que el despliegue realmente es rapidísimo. Yo lo voy a hacer con los equipos que tengo en casa, que es un router, un switch y dos puntos de acceso Wi-Fi, pero como ya expliqué en el vídeo pasado, si realmente tuviéramos 40 puntos de acceso, sería exactamente igual. Vamos al teléfono, aquí está la aplicación Ruggie Reggie, la abrimos y aquí vemos que pone Demo Project. Cuando la instalamos sale una demo de tal manera que si la queréis probar podéis instalarla y así vais a ver cómo funciona. ¿Y qué es lo que hago yo? Le digo agregar proyecto. Ahora me pregunta cómo quiero hacerlo. Si lo quiero hacer a través de un punto de acceso Wi-Fi conectándome a la propia Wi-Fi del punto de acceso o si lo quiero hacer a través del código QR que aparece en cada equipo. Lo voy a hacer en primer lugar a través del código QR y vais a ver cómo es magia negra. Vais a ver que es rapidísimo. Se abre la cámara y voy a escanear el código QR, por ejemplo, del switch. Aquí está, tan rápido como eso. Ahora yo le pongo un nombre al switch, voy a ser original, lo voy a llamar switch. Aquí me aparece el modelo, me aparecen todos los datos y le doy a agregar. Le damos un nombre al proyecto, yo por ejemplo lo voy a llamar Naseror Demo y aquí en el escenario ya aparece como predefinidos diferentes escenarios, diferentes proyectos como puede ser una oficina, un hotel, un restaurante, una escuela, un almacén. Yo en mi caso le digo oficina porque es la típica instalación que se hace en una oficina y le pongo una contraseña de administración. Me pregunta si quiero agregar cámaras, le digo que no, omitir. Y como vemos ya ha detectado toda la red, ya ha pintado todo el esquema de red, el router, el switch y los dos puntos de acceso Wi-Fi. Y si vengo al ordenador, aquí veo los dos proyectos que tengo y aquí lo podemos ver, oficina y todos los elementos, el switch, el router y los dos puntos de acceso Wi-Fi. Y si accedo al proyecto, aquí tengo ya toda la configuración y vemos que vuelve a pintar toda la red. Y ahora vamos a ver esto mismo, pero conectándonos a un punto de acceso Wi-Fi. Vais a ver que es exactamente igual de rápido, exactamente igual de sencillo. Así que venga, vamos allá. Aquí tengo otra vez la aplicación, veo el demo, he borrado la configuración anterior para hacer una instalación desde cero y le digo agregar proyecto. En este caso, le digo que conectándome a través de una Wi-Fi, le digo iniciar, me dice que busque una Wi-Fi que se llame Ruggie y algo más, por lo cual me voy a la configuración de red. Y aquí la tengo. Me conecto, vuelvo a la aplicación y le doy a conectar. Está detectando la red y aquí está, ya la he encontrado. Y como vemos me vuelve a pintar toda la red. Y ahora ya lo que hago es darle a iniciar configuración. Le doy un nombre al proyecto, le digo qué tipo de instalación es, en este caso le vuelvo a dar oficina, le voy metiendo los datos de configuración, le doy un nombre a la SSID, a lo que es la Wi-Fi, la voy a llamar Ruggie y ya me dice que está configurando todos los datos. Me conecto ahora ya, eso sí, a Ruggie porque ya está la red configurada. Y ya está, aquí tengo la red y ahora ya sería cuestión de terminar la configuración.
Como habéis visto, el despliegue es realmente trivial, da igual lo grande que sea la instalación, el procedimiento es exactamente igual, con un único punto de acceso, con un único QR lo tenemos todo. Os animo a que lo probéis, aquí tenéis la app, aquí os dejo el QR, descargarlo, instalarlo en el teléfono, no hace falta licencia, no hace falta nada, lo podéis probar, podéis cacharrear y vais a ver cómo realmente es que es muy sencillo. Ya tenemos hecho el despliegue y ahora vamos a ver cómo es la interfaz gráfica, vamos a ver cómo es la configuración, vais a ver que es muy sencilla, que es muy intuitiva, evidentemente lo vamos a ver muy de pasada. Tenemos dos maneras de acceder a la red, una que sería a través de la nube, vuelvo a repetir, es gratuito, no hace falta controlador, el servidor está en AWS en Alemania, por lo cual tampoco tenemos ningún problema con la RGPD. Y algo muy importante, porque me lo habéis comentado en el primer vídeo sobre la seguridad por ser una marca china, aquí, como podemos ver, no tenéis ningún problema. ¿Por qué? Porque, como podéis ver, la fabricación es propia, lo hacen en sus propias líneas de producción. De hecho, como podéis ver también, fueron los primeros en ensamblar automáticamente el primer chip de 400 gigabits por segundo. Y después, de cara a la seguridad y la privacidad, a la hora de realizar proyectos, a la hora de licitar proyectos, como podéis ver, tienen todas las certificaciones, por lo cual podéis ir tranquilos a presupuestar cualquier proyecto porque tienen todas las ISOs actualizadas, tienen toda la documentación si fuera necesario para presentarla en el proyecto y de hecho en España ya han ganado licitaciones para proyectos para la administración. Podéis estar tranquilos porque cumple con todos los requisitos de la LOPD y la RGPD. Y luego también en local, evidentemente en local siempre vamos a poder acceder, vamos a ver las dos maneras, vais a ver que son muy parecidas, que son muy sencillas, así que venga, vamos allá. Tenemos dos maneras de hacerlo o de acceder, que sería a través de la nube, que sería este sistema de aquí. Aquí tendría yo todos los proyectos en el caso de que, por ejemplo, fuera un instalador o un integrador y tuviera varios proyectos. Y luego también aquí, como podemos ver, en local. Si accedemos a través de la nube, aquí veo ya de una manera muy gráfica la topología de la red, la voy a poner más en grande para que lo veamos. Aquí está, vemos que en el router tengo configurado una doble WAN y bueno, tengo el switch PoE, aquí está, y los dos puntos de acceso Wi-Fi. En cuanto a los dispositivos, tengo dos puntos de acceso Wi-Fi, a uno le he llamado Wi-Fi 6 y al otro Wi-Fi 7, estos serían los modelos en concreto, los he llamado así para distinguirlos y también para que fuera más visual. Un switch, que en este caso es un switch PoE, y un router. Y luego, en cuanto a los clientes que tengo conectados, pues al igual que antes, de una manera muy visual, aquí podemos ver todos los clientes que tenemos conectados, bien sea de manera inalámbrica, cableada o como los tengamos conectados. Después tendríamos la creación de redes inteligentes, aquí está, y como podemos ver, pues bueno, podemos crear o agregar VLANs, tanto cableadas como inalámbricas, dispositivos de red y enlace. Vemos que es todo muy sencillo, vemos que es todo con una interfaz gráfica muy sencilla, muy amigable. Lo mismo ocurriría en cuanto a la optimización. Desde aquí podríamos crear optimizaciones para prevenir bucles, para el DHCP. Vemos que esto está bastante bien. Y luego aquí tendríamos el diagnóstico de inteligencia artificial. Me dice que tengo dos errores, es lógico porque no he parado de hacer pruebas, de conectar, desconectar cosas. Si yo le diera, aquí me daría un diagnóstico, vemos que todo esto está bien, es muy intuitivo. Aquí me dice que he tenido problemas en la parte inalámbrica porque he estado conectando y desconectando cosas. Y bueno, y aquí lo mismo, que he tenido bastantes reinicios porque al igual que antes he estado conectando y desconectando dispositivos. Y después, en cuanto a la configuración de la red, aquí lo tenemos. Vemos que tengo aquí bastantes configuraciones, aquí tendría las del dispositivo. Vemos que está muy bien clasificado, muy bien segmentado para que sea muy fácil y muy rápido de encontrar todo. Y fijaros, desde aquí básicamente se puede hacer todo, y eso que estamos haciéndolo a través de la nube, a través de una conexión que la podemos hacer desde cualquier sitio. Y como podemos ver, tenemos el NAT transversal, las access lists, aquí la puerta de enlace, el NAT, las VPNs, aquí en el switch tendríamos todas las configuraciones del switch, en la parte inalámbrica lo mismo, las SSIDs, veríamos que tendríamos aquí toda la configuración y en el caso de que tuviéramos un firewall exactamente lo mismo. Todo se puede acceder desde aquí. Al igual que en el tema de la seguridad, la autentificación de las cuentas, el portal cautivo. Y bueno, y aquí tendríamos bastantes más cosas. Y si quisiéramos hacerlo de manera local, exactamente igual. Vuelvo a ver en este caso el diagrama que tengo, la estructura de red. Aquí ya veo que ya tengo configuradas las dos WAN, la WAN 1 y la WAN 2. Bueno, aquí las llama de otra manera, que es WAN 0 y WAN 1, pero vemos que las tengo configuradas.
con el router, con el switch y con los dos APs. Y aquí, al igual que antes, está todo de una manera muy clara porque separa el área de trabajo con las conexiones inalámbricas, las cableadas y el resto de la red. En la conexión inalámbrica, evidentemente, tenemos la optimización, las frecuencias, el quality of service y los límites de velocidad, en el caso de que queramos poner límites de velocidad, las block lists, bueno, vemos que aquí tendríamos todo. En la parte cableada exactamente igual, tendríamos la WAN, la LAN, aquí tendríamos los bucles. Si accedemos, por ejemplo, a la WAN, aquí la tengo. Tendría la WAN 0, la WAN 1, la configuración del balanceo de carga, qué tipo de balanceo de carga quiero. Vemos que es muy rápido, vemos que es realmente una interfaz muy sencilla, muy limpia. Y ocurriría exactamente lo mismo con todo. Aquí podría hacer, por ejemplo, la configuración de anillos a través de RPS. Evidentemente solo tengo un switch, tendría que añadir más elementos. Y bueno, lo mismo nos ocurriría aquí con el resto de la red, el SMP, la autentificación, y como vemos desde aquí tenemos acceso a todas las configuraciones. Nos ocurriría lo mismo con los dispositivos. Volvería a ver aquí todos los dispositivos, el router, el switch y los puntos de acceso Wi-Fi. Y si le diera, por ejemplo, a este de aquí, al Wi-Fi 7 o el que he llamado Wi-Fi 7, que sería este modelo de aquí, le daría a gestionar. Aquí lo tengo, vemos aquí, al igual que antes, de una manera muy gráfica cómo está todo configurado. Veo que tengo 6 clientes conectados, veo aquí qué clientes tengo conectados, en qué frecuencia las tengo conectadas, la calidad de la señal, las IPs, veo muchos datos. Aquí desde aquí podría configurar el LED, veo las dos frecuencias que tengo, la de 2,4 y la de 5. Desde aquí tendría ya básicamente todos los datos que me hacen falta y desde aquí accedería a la configuración. Aquí volveríamos a ver los clientes y bueno, ya desde aquí tendríamos la WAN, la LAN, aquí la parte inalámbrica, los radios, aquí veríamos la Wi-Fi. Vemos que se pueden agregar hasta 8 SSIDs, esto es importantísimo, sobre todo tanto para nivel doméstico por el tema del IoT y no digamos nada ya a nivel empresarial. Y bueno, aquí en cuanto a la parte avanzada, pues lo mismo, el PoE, el port setting, aquí esta parte de aquí, si queremos podemos configurarlo, le voy a dar para que lo veáis, para que en el caso de que tengamos una red mesh, por decirlo de alguna manera, que se autorrepare. Como podemos ver, tanto en local como a través de la nube, le voy a dar aquí también al espacio de trabajo, vemos que es todo muy rápido, muy sencillo, muy intuitivo y siempre con un par de clics podemos configurar cualquier cosa y por supuesto ver todas las métricas, ver todas las estadísticas. Tiene también una optimización de la red Wi-Fi, le voy a dar para que la veáis. Puedo hacerlo de una manera rápida, de una manera profunda y bueno, pues voy a hacerlo de una manera rápida y le digo que la optimice ahora. Ya lo está optimizando y algo muy importante, en la itinerancia tenemos el protocolo KV, que es muy importante para que el cambio de un punto de acceso Wi-Fi a otro lo haga de una manera muy rápida. Lo voy a pausar. Como vemos, ha cambiado varios canales. El Wi-Fi 7 ha cambiado varios canales del 160 al 80, aquí lo mismo, y este de aquí lo ha cambiado del 60 al 36 y el del 124 al 100. Y como curiosidad vamos a ver una aplicación que está muy bien, que es la detección de puertos mediante realidad aumentada. En según qué entorno nos puede venir muy bien y es tan sencillo como coger el teléfono, apuntar con la cámara mediante realidad aumentada. Cuando apuntamos a un puerto de un switch o de un router nos va a decir que hay conectado, nos va a dar el esquema y eso nos puede venir muy bien. Os voy a enseñar una cosa muy chula de Ruggi, de la aplicación móvil. Mirad, la aplicación de realidad aumentada, aquí vemos el switch. Aquí está, y vemos todas las bocas que están conectadas, todos los puertos, y tengo la información de cada puerto. Si yo toco uno de los puertos, aquí está, me dice que este puerto está conectado al gateway, es decir, al router, me da los datos del router y además me dice dentro del router exactamente qué puertos tengo conectados. Si voy para atrás, si toco por ejemplo este otro de aquí, me dice que aquí tengo conectado un AP que se llama Wi-Fi 7, lo he llamado así y me da los datos de este punto de acceso Wi-Fi. Así podría ir tocando todos los puertos y me daría la información de cada uno de los puertos. Y aquí, como podemos ver, ya tengo una información preliminar. Y si salgo de aquí y le doy, por ejemplo, al gateway, es decir, al router, exactamente lo mismo. Aquí está. Lo está escaneando. Aquí está. Aquí puedo ver el router y exactamente lo mismo. Aquí veo los puertos que están conectados y si marco uno de ellos, me dice que este puerto está conectado al switch, me da los datos del switch y debajo veo también los puertos del switch que están conectados. Veo una información
aquí podemos ver directamente ya los puertos del switch y que tengo conectado. Es decir, es una manera muy rápida de poder ver toda la infraestructura de red. Voy a salir para que lo veáis. Es una manera muy rápida de, si tenemos duda de un puerto de dónde está conectado, de poder saber qué es lo que tenemos conectado ahí. Entre este vídeo y el pasado yo creo que ya tenéis una idea más clara de lo que es Ruggie Reggie, de la potencia que tiene, de la versatilidad. Si tenéis cualquier duda podéis contactar con Visiotech, ya os lo dije en el vídeo pasado, abajo voy a dejar el enlace. Visiotech es el distribuidor oficial aquí en España, por lo cual tienen mucha experiencia y bueno, de mil amores os van a ayudar en cualquier duda que tengáis. También me podéis preguntar a mí y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós. Bye bye.